Seguimos en el cubrimiento de Genera y en las cámaras de Review Energy. Esta vez contamos con el placer de Emilio Nieto. Él es el director del Centro Nacional de Hidrógeno. Emilio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, Emilio, empecemos por uno de los temas más coyunturales y es esta nueva normativa europea para el hidrógeno. ¿Entorpece, favorece el desarrollo del hidrógeno? Pues en principio era algo necesario, es algo que evidentemente tenía que dar una cierta garantía para todos los grupos de interés que están planteando los distintos proyectos en los distintos países para cumplir esas hojas de ruta o esas estrategias. Pero bueno, es verdad que se ha mejorado con lo que inicialmente la Comisión había dicho que iba a salir, pero no del todo, ¿no? Yo creo que hay alguna medida, yo creo que bueno, han extendido hasta el 2028 lo del tema de la geografía y la parte horaria, y yo creo que eso ha sido una buena medida, y a partir del 2029 pues ya tienes que estar contemplando un poco la geografía y la parte de cuándo vas a generar y las horas, pero por ejemplo el otro principio de adicionalidad para el tema de admitir hidrógeno con unos límites de emisiones de CO2 concretos abre la puerta, aunque no abiertamente, a que puedan ser otros hidrógenos bajos en carbono los que en teoría también entren a jugar para poder cumplir esa descarbonización, ¿no? Entonces eso entorpece. Eso sinceramente entorpece porque al final en el 2050 hay que llegar a ser cero emisiones netas, el único que te lo permite es el hidrógeno renovable o verde y el transitar por tanto tiempo como ellos han planificado con ese tipo de hidrógeno lo que puede hacer es bueno, pues retrasar de alguna manera pues esas inversiones y esos proyectos planteados, ¿no? Porque al final bueno, pues una empresa, si al final te va a salir lo mismo el utilizar un hidrógeno bajo en carbono que un hidrógeno verde, evidentemente va a retrasar las inversiones por intentar sustituir sus procesos y hacerlos más sostenibles. Y cuando hablamos de esta nueva normativa también empezamos a hablar de más producción, más proyectos renovables, más crecimiento para el sector del hidrógeno. ¿Cuáles son las soluciones que podrían darse o cómo se enfrentaría uno de los temas principales y es el elevado costo de producción de hidrógeno? Sí, bueno, evidentemente es insuficientes los proyectos que se han publicado. Realmente, si vemos todas las hojas de ruta de los distintos países, bueno, y simplemente el REPowerEU, que ha multiplicado por 2 o por 3 la necesidad de este hidrógeno, bueno, pues clarísimamente ves que hay una necesidad de ir poco a poco transitando en ese desarrollo de los proyectos. Nos encontramos con dos problemas. Una es la situación del mercado. No hay fabricantes, no hay equipos, no hay disponibilidad. Ahora mismo, bueno, nosotros en concreto desde el centro, algunos de los proyectos que tenemos nos han multiplicado por 2 los tiempos de recepción de equipos, en vez de casi el año, ahora estás en casi 2 años, más luego otro año como mínimo que tienes de integración y de preparación, como mínimo estás hablando de que cualquier proyecto que se plantea ahora, hasta dentro de 3 años no es una realidad. Entonces, claro, ya te están alargando esos 3 años, además de que hemos comentado antes que son insuficientes, ¿no? ¿Qué problema hay? Tienes como 2 opciones. Una es sustituir el hidrógeno como materia prima que se está utilizando actualmente en la industria, que eso aproximadamente son unos 70-80 millones de toneladas en el mundo, que se utiliza fundamentalmente hidrógeno gris, contaminante, pero claro, a un coste muy bajo. Y el otro tema son las nuevas aplicaciones. Entonces, lo que está diciendo la gente es, vamos a intentar desarrollar esa fabricación de ese hidrógeno para cubrir esas nuevas aplicaciones que te pagan un poquito más, generar esas economías de escala y esas economías de escala que te permitan luego reducir los precios. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Pues, hombre, las últimas cifras es que está en torno al 2025 y yo creo que va a ser más bien el 2026 y no se tiene claro que realmente eso pueda ser así. Entonces, vamos a poner que los números salen y que las economías de escala se presentan y que realmente lo podemos hacer. Bueno, pues en el 2026 nos encontraríamos con un hidrógeno renovable que puede estar en torno a los 2 euros. La gente dice 1 euro. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, yo sinceramente, si se llega a los 2 euros y medio, yo creo que se ha hecho un trabajo y un esfuerzo bastante importante. No vas a ser competitivo con el hidrógeno gris, que yo creo que debe de estar por debajo del euro, vamos a poner 1 euro, pero hombre, ya sí que le das una cierta posibilidad a esas empresas en donde sí que puedan definir, como ha hecho Fertiberia en Puerto Llano, por ejemplo, en donde el 50% de la fabricación que va a hacer Iberdrola
lo van a utilizar para hacer amoníaco verde. ¿Y por qué no el 100%? Porque ellos han hecho un escandallo de en qué mercados pueden coger y vender ese amoníaco verde a un precio que les puede salir rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2026 eso pasará y a partir de ahí sí que se empezarán a generar, por lo que yo veo, un poco las economías de escala, ¿no? Entonces yo creo que en el 2030 sí que es bastante razonable pensar que vamos a tener pues una cobertura no total, pero de un porcentaje muy elevado del hidrógeno y que ya va a estar a unos costes razonables. Y en España, ¿cuáles serán las oportunidades respecto al hidrógeno? Exportador, producción, consumo local. ¿Cuáles son las posibilidades más allá de hablar de los costos para España? En teoría deberíamos de tener las dos, ¿no? En España estamos algo más de 500.000 de toneladas al año, lo consume el oil and gas, sobre todo Repsol, que son 400.000, 100.000 consume Fertiberia para los fertilizantes y luego hay unas 30-40.000 toneladas que se consumen en pequeñas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de vidrio, de grasas y algunas otras. Hay aplicaciones nuevas que se están contemplando, como puede ser la parte de baja en carbono de emisiones y de combustión del hidrógeno, para el tema del sector cerámico y el tema del gas, sobre todo en la parte de combustión del sector térmico, y luego las acerías, ¿no? Que al final quieren utilizar el hidrógeno como sustituto del coque, del carbón, como agente reductor. Entonces esas nuevas, estás hablando de aplicaciones que son de un volumen importante. Esas son las primeras que se van a cubrir, como decíamos en la pregunta anterior. ¿Para qué? Para que luego, una vez que las economías de escala estén, el hidrógeno baje de precio y pueda cubrir o sustituirse las aplicaciones actuales. Entonces, por eso digo las dos. Yo creo que tenemos ese consumo que hay que cubrirlo. Espero que no hagamos lo que hacemos siempre nosotros, que es, oye, hago cosas para exportar y en cambio me quedo con poco valor añadido dentro. Creo que hay que cubrir esas 550.000 toneladas nuestras y yo creo que por todas las ideas que hay, yo creo que hay un potencial tremendo para erigirnos como productores de este hidrógeno renovable de muchos millones de toneladas y que evidentemente, bueno, pues tendremos que exportar fuera, ¿no? Y de hecho el anuncio del H2Med es la forma de vehicular de alguna forma pues cómo puedes eliminar o transitar o transportar ese hidrógeno hacia otras regiones pues que no tienen la suerte que nosotros. El Centro Nacional de Hidrógeno además ha apostado mucho por apoyar el impulso del hidrógeno en España. Hablábamos hace poco fuera de cámara de la gran alianza que ahora se ha firmado con Energiar, incluso que vamos a tener un encuentro específicamente para el hidrógeno. ¿Cuál es esa apuesta que uno se espera en ese evento que se viene en Energiar? Y dos, todo lo que va a seguir trabajando el Centro Nacional de Hidrógeno por impulsar este vector energético aquí al futuro. Bueno, pues la verdad es que sí, firmamos hace unas semanas ese convenio o ese acuerdo marco de colaboración, un poco pues para difundir y hacer diseminación, ¿no? Yo creo que una de las cosas, yo todavía me sigo encontrando cuando te invitan a dar una charla que la gente pues no conoce el hidrógeno, ¿no? No sabe en dónde se aplica, no sabe para qué vale y sobre todo lo más importante es que lo que no sabe es que es seguro, ¿no? O sea, es un aditivo, una materia prima que llevamos utilizando pues más de siglo y medio en la industria y se tiene totalmente regulado, normalizado, se sabe dónde se tienen que poner los sensores, cómo tienen que ser, qué tiene que cubrir. Entonces, yo creo que a nivel seguridad hay que estar tranquilos porque se conoce, es verdad que es un gas complicado, es un gas que explota, tiene un coeficiente de explosión entre el 4 y el 75% en aire y el aire es oxígeno y en el momento en que hay una chispa, pues evidentemente es, pero bueno, se conoce, se sabe, se tiene normalizado. Por poner un ejemplo, el tema de las hidrogeneras o hidrolineras, ¿no? El hecho de que es un repostaje mucho más seguro que el que se hace actualmente porque no intervienes absolutamente para nada, es un sistema totalmente cerrado con unos infrarrojos que se van comunicando entre lo que es la parte electrónica del dispensador con el coche y en el momento en el que está habilitado tú le das al botón y cuando se acaba automáticamente se vuelve otra vez a desprecintar todo el sistema, con lo cual, bueno, yo creo que eso es algo que preocupa mucho a la gente y que creo que es una labor que tenemos que hacer. Todavía hay muchísimo y esa es un poco la base, ¿no? del por qué hemos hecho y hemos firmado este convenio, pues para poder echarles una mano en que al menos se
estén representados todos los grupos de interés de la cadena de valor del hidrógeno, no solo empresas, sino también instituciones académicas, investigaciones, gente que tiene capacidad de inversión, ya no solo fondos de inversión, sino incluso los bancos, y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? El de alguna forma pues estar trabajando de forma conjunta pues para que no se escape nada de la cadena de valor, por lo menos en los próximos 8 o 10 años que yo creo que hay. Y luego, bueno, pues el futuro del centro, bueno, espero que sea muy largo. Evidentemente hay muchas cosas por hacer. Hemos comentado antes lo del convenio para el tema de difusión y diseminación, pero yo creo que a nivel de investigación hay todavía muchos retos, aparte de lo que es la normativa y el desarrollo de una normativa específica que tenemos que estar muy involucrados porque se va a desarrollar en estos próximos meses, el tema de las economías de escala para reducción de costes, pero yo creo que hay todavía un campo de mejora y aumento de eficiencia en lo que puede ser la producción y la utilización con las pilas de combustible. La termodinámica tienes una limitación, pero sí que puedes ir mejorando lo que es el balance de planta, todo lo que está alrededor de esos equipos, puedes mejorar el stack, puedes mejorar la integración, puedes aumentar el número de aplicaciones. Hay aplicaciones en las cuales tiene una cierta capacidad el hidrógeno de poder utilizarse y que hoy por hoy no se usa, y cuando llegue esos costes bajos sí que se va a poder abrir esa ventana y esa oportunidad, y yo creo que eso, bueno, pues lo que abre es un abanico muy importante, ya no solo en la parte final de la cadena o altos TRLs, sino también en TRLs bajos, ¿no? El TRL es, por ejemplo, intentar reducir esa dependencia de las materias primas críticas, que bueno, gracias a Dios no tenemos esa dependencia tan alta como las baterías, que tienen que existir y que hay que hibridar evidentemente en un futuro, pero sí que es verdad que el platino y el iridio, y luego el tema del níquel, que es menos problemático pero también va a haber necesidad de utilizarlo, pues ver qué otro tipo de materiales se pueden utilizar, que te puedan dar unas prestaciones similares y que puedas de alguna forma pues reducir esa dependencia, ¿no? Yo creo que esos son los ejes futuros, y al final pues yo creo que tienes necesidad de avanzar en ellos. Pues muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí en estas cámaras de Review Energy. Pues un placer en estar con vosotros. Gracias.